Bueno, ahora estoy grabando. Bueno, ya, entonces, como les dije, em, para el material, lo importante es que lo bajen del palillo.usage.cl, como lo escribí en el chat, y ahí tienen más que suficiente de material para este curso. Ok, entonces voy a compartir pantalla ahora. ¿No? Ahí sí. Esto. Ping. Ya, entonces arreglo aquí mi escritorio para poder ver el chat. Ahí está. Bien, entonces habíamos llegado en una de las últimas clases, o sea, más bien en la penúltima clase, hasta este teorema de acá, que decía, si tengo un espacio vectorial, ¿ve? Aquí K, dijimos, era cuerpo, puede ser R o C, un espacio vectorial, y aquí nos decían que este conjunto alfa de vectores, de n vectores, es una base. Entonces, bueno, antes habíamos visto la definición de base, un conjunto es base de un espacio vectorial si lo genera, en primer lugar, si este alfa genera a B, y en segundo lugar, si este conjunto alfa es linealmente independiente. ¿Ya? Con esas dos condiciones, o sea, la palabra de que es, o sea, la parte de que nos dice de que es una base, ¿ya? Eso significa estas dos cosas. ¿Ok? Ah, bueno, ya yo sé que este símbolo ahora parece que es como puro cuento, ¿cierto? Como tengo 1 y 2, ya entonces mejor 1 y 2, mejor así. Ya. Bueno, entonces con esta información, lo que podemos concluir de que si tenemos cualquier otro subconjunto de este espacio V vectorial, o sea, del espacio V, ¿ya? Que tenga más que n elementos. O sea, como aquí la cantidad son n, si hay aquí en este otro subconjunto n más 1 elementos, entonces automáticamente es linealmente dependiente. Bueno, aquí pusieron una breve demostración y de hecho la miramos la clase pasada, o la antepasada, perdón. Ahora, aquí, aquí hay otro resultado que lo pusieron solamente como corolario, pero en sí es como, bueno, es un resultado, sí, bueno, pero es como una propiedad. Entonces, en el sentido de que si tengo varias bases, o sea, aquí nos afirman todas las bases, acá, todo conjunto que sea base de un espacio vectorial tiene la misma cardinalidad. ¿Qué significa eso? La misma cantidad de elementos. El mismo número de vectores pusieron acá, ¿ya? O sea, pueden decirlo como quieran. Ahora, aquí la parte que yo ya les había como adelantado un poco, esta definición de acá, si tenemos un espacio vectorial, ¿ya? Como siempre, entonces vamos a llamar dimensión de este espacio vectorial. Ahora, eso sí, sobre el cuerpo respectivo, simplemente la cardinalidad de la base de B. O
o sea, la cantidad de elementos que tiene la base de que tiene una base, ¿ya? Aquí, de hecho, lo pusieron bien acá, de una base, porque como vimos antes, cualquier base tiene la misma cantidad de elementos. Y la notación acá es entonces dimensión y, ojo, acá se pone en el subíndice el cuerpo, ese sub K. Dim por dimensión de V del espacio vectorial, pero sobre el cuerpo. Ahora, aquí vienen ahora algunos ejemplos que nos van a hacer ver un poco la diferencia acá. Bueno, aquí la parte natural que nosotros ya de hecho hablamos, el R a la N va a ser, la dimensión va a tener, va a ser N. Acá, por ejemplo, cuando teníamos R3, R2, tenían dimensiones 3 y 2 respectivamente. ¿Ya? Es como, esa es la parte, aquí, esta observación acá es como solamente la extensión en general, ¿ya? Significa que aquí tengo vectores donde tengo n componentes, ¿ya? Ahora, aquí, esta es la parte acá interesante. Si yo tomo los números complejos a la n, entonces significa que acá los elementos son de la forma, acá un vector en este c a la n, entonces podemos decir de que d es alfa 1, alfa 2 y así hasta alfa n, o sea, tengo n componentes, pero con alfa sub i en C, bueno, para i igual 1 hasta n, ¿ya? Y con alfa i, entonces esto va a ser un a sub i más, bueno, i más b sub i, por i. Ay, son muchas i's acá. Ya, esta i escrita un poco más gruesa es la i de los números complejos, ¿ya? Entonces tengo aquí una parte real y una parte imaginaria del número complejo, y eso se refleja aquí en el siguiente ejemplo. Ah, no. Acá. Acá. La dimensión de los números complejos sobre los números reales ahora va a ser 2. Porque un número complejo tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada que es la parte real y una parte que es la parte, una segunda componente que es la parte imaginaria. ¿Ya? ¿Se entiende? De hecho, ¿ustedes vieron números complejos en algún momento? Supongo que sí. Profesora, ¿Sí? entonces la dimensión de un vector de 3 partes vendría siendo 3 sobre lo real. A ver, si tenemos acá el R3, ¿ya? Este es el conjunto de todos los X, Y, Z, tales que X, Y y Z sean números reales. Perdón. Ahí. Eso. ¿Sí? Entonces aquí la dimensión es 3. Dimensión sobre R del R3 es 3. ¿Ya? Pero sí, no me contestaron mi pregunta anterior. Los números complejos, ¿todos alcanzaron a verlos? Ah, eso en el semestre pasado, sí. ¿Sí?
Ya. Entonces, ¿saben también de que los números complejos se representan en el plano? En un plano. Que donde después el eje X representa el eje real y el eje Y representa el eje imaginario. ¿Ya? Por eso aquí, Profesora, ¿sí? están consultando unas cosas en el chat. Ah, perdón, es que sí, me apareció que 3 mensajes nuevos, pero no me aparecieron los mensajes. Ya, de ahora, a ver, me voy a poner ahí. Ah, ya, ojo, revisen todo lo que puedan en el Silab y siempre coloquen la demostración. Ya les dije eso antes del desafío 1. Aunque no salga explícitamente, ¿ya? Por lo general, siempre se pide, después en la pauta, ustedes lo van a ver, se pide la verificación por el SILAB, incluso en la rúbrica después aparece con cierto puntaje. Por lo general es como un 10%. Sí, hay que usar de todas maneras el SILAB, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Sí, en la PEP no se utiliza el SILAB en presencial, en forma presencial, obvio, por problemas de... Pero el, el tema es que no estamos en presencial. Entonces, para las... De todas maneras, verifiquen todo en el SILAB. A ver. SILAB. Ya, eso. ¿Ok? No, es que, ojo, las reglas no son las mismas. Imagínense, en una prueba presencial ustedes tendrían 1 hora y media para la prueba. 1 hora y media. Y no 3 días. La otra cosa es que eso lamentablemente es una tarea que yo voy a tener que corregir las pruebas. ¿Ya? A ver, ¿se hacen hojas blancas o pueden ser en hojas? Ah, está lo mismo. Lo único es que las hojas que utilicen, está lo mismo. Pero lo único que les pide es que tenga buen contraste la foto para que yo pueda ver. Porque si utilizan hojas cuadriculadas y un lápiz mina muy pálido, entonces como que me va a ser muy difícil después descifrar las cosas. O sea, utilicen algún lápiz con buen contraste, por favor. Eso. Por eso ahí algunos escribieron con hojas blancas, pero a mí la verdad, incluso en forma presencial, no me importa mucho en qué papel, si tiene flecos o no, me da lo mismo. Pero lo importante es el contenido, lo que ustedes me pongan y que yo pueda leerlo más o menos bien, ¿ya? Ah, y a propósito, otra cosa. Bueno, la última vez ya ha pasado menos, pero y ahora, bueno, igual ya tengo cierta facilidad ya y en total como no tengo un computador grande, puedo tomar el portátil y darle vuelta para... Algunos siempre me mandan las cosas de lado, entonces eso me complica un poco la corrección, pero no, ya, o sea, ya sé cómo hacerlo, digamos, o sea, ya no me complico tanto. Eh, Eso, y lo importante es que sea ojalá en PDF, ¿ya? Porque si no, yo tengo que descargar el archivo y después modificarlo y eso me quita tiempo adicional. Y tengo 6 trabajos, o sea, de 6 cursos que tengo que corregir ahora en, en, lo, en las semanas de receso.
porque tengo 4 de cálculo 2 y tengo el desafío de ustedes, que ahí no sé si en el desafío quizás me ayuda el ayudante, y la prueba de ahora. ¿Ya? Así que, por favor, mándenmelo en PDF, ¿ya? Y ojalá en un solo PDF al tiro. Eso a propósito, si ustedes sacan la foto, van al Google y para convertir, entonces ahí si suben todos los archivos, todas las hojas que sacaron, todas las fotos, a la misma vez, entonces todo eso se convierte en un solo archivo. Y no me quedan 5 o 6 archivos, ¿ya? Eso. Ahora sí, ¿más consultas, dudas? ¿No? Entonces sigamos acá con el tema de la dimensión, los ejemplos acá. La parte importante es que los números complejos, si miramos aquí la parte real y la parte imaginaria, entonces los números complejos se representan en el plano. Y el plano, como tenemos aquí dos coordenadas, entre comillas, ¿ya? La coordenada real y la coordenada imaginaria. Entonces, esto ahora tiene dimensión 2 sobre los reales. Pero, ojo, la dimensión de los números complejos por sí solo sobre C, esto es 1. ¿Ya? Porque es un complejo, o sea, tiene una sola coordenada en números complejos. ¿Ok? Por eso es siempre importante respecto a cuál cuerpo estoy calculando aquí la dimensión. Ahora, aquí si calculo siempre sobre el mismo cuerpo, ¿ya? O sea, porque aquí tengo los cuerpos mezclados, ¿ya? Pero si trabajo con el mismo cuerpo, entonces aquí para los polinomios de grado n, tenemos el a sub 0, después está el a sub 1, que va por el x, más el a sub 2, que va por el x cuadrado, y así voy contando y llego hasta el a sub n y obtengo los n más, por decirlo así, n más 1 coordenadas. ¿Ya? Porque está el a sub 0 también. Acá si no limito el grado, obviamente ya puedo llegar hasta el infinito con un polinomio entre comillas, o sea, ahí se va a llamar serie. ¿Ok? Eso es un tema que les va a tocar en cálculo 2 también, ahora más o menos pronto, las series, ¿ya? Donde se supone que después tenemos como infinitas coordenadas. Y aquí tenemos el caso de las matrices. Aquí simplemente es el tamaño de la matriz, que es largo por altura, o sea, aquí n por s, ¿ya? Ahora, aquí tenemos una cosa, un resultado que es bastante útil. Bueno, aquí siempre vamos a suponer ahora de que tenemos aquí nuestro B espacio vectorial. Ya de hecho, eso cuando yo lo escribo en la pizarra siempre se abrevia con V larga, o sea, no, es que es la V corta pero mayúscula, eso. Solamente con est, vect, ¿ya? Pero bueno, ya, y que conocemos su dimensión, ¿ya? Dimensión igual a n. Entonces, ahí tenemos aquí, lo único que nos dicen, ojo, hasta este punto,
que si tenemos entonces un conjunto con n elementos, ¿ya? Donde la parte importante aquí es que aquí la cantidad de elementos es igual a la dimensión, ¿ya? Entonces, la conclusión aquí del teorema, pongámoslo en morado. Entonces, podemos decir, este conjunto, bueno, resultó un poco oscuro ya, así mejor. Alfa es linealmente independiente. Sí, solo sí, alfa genera también. ¿Y a qué se refiere con sistema de generadores? Aquí esto se refiere a... ¿no? Bueno, pongámoslo en azul acá. Esta parte de acá se refiere a decir de que lo generado por alfa, esto es todo el espacio vectorial. ¿Ya? Bueno, aquí va una pequeña demostración en el sentido de que ponen primero la demostración en una dirección y después va en la otra dirección. Aquí va la vuelta para tener el sí, solo sí. Bueno, pero ya les mencioné, esto no es muy largo y de ahí ustedes pueden leerlo con más tiempo y más calma. Acá esta parte también es una herramienta muy útil, por eso quiero avanzar acá con eso, en el sentido de que si yo tengo un conjunto aquí de... estoy con el morado todavía, no quiero morado acá, muy oscuro. Ya, si yo estoy con un conjunto aquí con n elementos de un espacio vectorial k a la n. ¿Qué significa eso? O sea, aquí va a ser, por ejemplo, van a ser n vectores en r a la n, ¿ya? Entonces, cada vector aquí, cada uno de estos n vectores, de nuevo tiene n componentes. Ya, para desenredar aquí las cosas un poco, voy a colocar, por ejemplo, con el ejemplo de k a la n igual a r a la 3, pongámosle así nomás, ¿ya? Entonces, si yo tomo un alfa, un conjunto que sería un U1, bueno, ya, para seguir solamente la notación, ¿ya? U3, ya es una U esto último. Entonces, el U1, por ejemplo, es un vector que tiene ahora U1, 1, U1, 2, U1, 3 como sus componentes, ¿ya? A eso se refieren acá con esa notación del UI es igual a este vector, ¿ok? Donde aquí en la segunda, entre comillas, coordenada, o sea, en la segunda parte de la entrada, por decirlo así, va el lugar en el vector que toma. Y en el primero dejamos fijo de que pertenece al i-ésimo vector, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en sí, aquí podemos formar ahora una matriz con todos esos vectores. Porque como cada vector tiene n componentes, entonces colocamos los componentes acá simplemente de manera horizontal. Pan, 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 pan. Aquí colocamos todos los vectores y obtenemos una matriz de tamaño n por n. ¿Ya? Esta matriz es entonces A, que es una matriz de M, bueno, sobre el cuerpo ya de n por n.
Ahora, lo práctico aquí de este resultado es que esto es una manera como, por decirlo así, súper simple para decidir si un conjunto es linealmente independiente o no. Porque aquí nos dicen que es linealmente, no quiero tacharlo, quiero eso, que es linealmente independiente, ya, y esto ahora sí, entonces en rosado, sí y solo sí, aquí va la flecha en ambas direcciones, entonces si este determinante de acá es distinto de cero, bueno, de acá, ya de todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo quiero saber si un conjunto de n vectores en un espacio de dimensión n es linealmente independiente, simplemente me fabrico la matriz asociada en este caso y calculo su determinante. Si ese determinante es o sea, es distinto de cero, entonces el conjunto es linealmente independiente. Si ese determinante es igual a cero, entonces el conjunto es linealmente dependiente, automáticamente. Por eso aquí este teorema es bastante útil para saber si para hacer los cálculos si un conjunto es linealmente independiente, porque acuérdense, antes teníamos solamente la herramienta de la combinación lineal, donde para que sea linealmente independiente teníamos que formar la combinación lineal, no, por acá, pero cambiamos el color, bueno, pongámoslo en azul. Entonces, que era con el vector 0 de este espacio vectorial, bueno, le voy a poner B, es igual a, entonces, un A sub 1, no, pongámosle alfa, no, alfa tampoco, ya pongámosle B, o sí, mejor, ya. Acá, C, C1 de 1 más C2, bueno, en este caso aquí pusieron U, perdón, U2 más y así hasta CN, y tengo que correr el chat, CN, UN. Entonces, esto de acá, como cada U tiene N componentes, nos entregaba un sistema de N por N. Acá, sistema N por N, ¿ya? Donde teníamos que despejar. Ahora, lo bonito es de este sistema, la matriz A, si lo escribimos de este estilo, A por X igual a este 0 del espacio vectorial, entonces X sería el vector del C1, C2 y así, Cn, ¿ya? Y justo esa matriz A que tenemos acá, esta matriz de acá, es justo la matriz esta de acá. 1, 2, 2. A ver. ¿O es la traspuesta? A ver, bueno, aquí es cosa de gustos. A ver, déjeme ver al tiro, un segundito. Acá esto es el 1, 1, no, 2, 1 sería acá. 2, 1. Sí, no, esta es la traspuesta acá. Ya, entonces le voy a colocar aquí lo de la traspuesta. La colocamos acá, ya, da lo mismo. Ustedes saben, el determinante no cambia bajo la transposición, ¿ya? El determinante de A es igual al determinante de la traspuesta, de la A traspuesta.
Bien, eso, entonces esa es la relación, pero me refiero, antes teníamos aquí este sistema que teníamos que resolver, pero para encontrar la solución, entonces simplemente aquí es mezcla entre teorema del rango y la manera de cómo escribimos las cosas, y aquí eso es más corto, por decirlo así. ¿Ya? Eso, por eso ese teorema es útil, pero no es un teorema. Esto en sí es súper polorario, más bien solamente porque es consecuencia de esto de acá. ¿Ya? Bueno, pero dijimos, acá lo demostraron un poco. De hecho, aquí pusieron la misma demostración que yo estaba poniendo ahí arriba. Aquí la pusieron con más detalle, ¿ya? Y aquí también está el tema de las respuestas, entonces, ya. Aquí, esa parte la podríamos mirar un poco. Como conclusión lo pusieron acá. Miren, digamos, si bueno, ya. Bueno, lo de las reglas del juego, la verdad, eso no. Bueno, la base sí es sistema de referencia, con eso estoy de acuerdo. Porque. Y bueno, lo que pasa es que si pensamos, por ejemplo, en el espacio R3, ¿ya? Y cada uno de ustedes en sus casas piensa de que yo donde estoy donde estoy sentado ahora, ahí es el centro del universo, ¿ya? Entonces, bueno, ya no estoy diciendo que piensen eso, pero a lo que me refiero es que de esa manera tendríamos ahora un montón de diferentes sistemas de referencia, ¿ok? Pero todos vivimos en el mismo espacio, así que todos son como equivalentes, son eso, bases, pero eh, del mismo espacio. Bueno, el tema es que aquí ahora van a lo del cambio de base. Lo que pasa es que, por decirlo así, el cambio de base es como la idea de que ya uno va a visitar al otro, qué camino tiene que recorrer. Claro que en nuestro caso ahora es un poco más difícil. En la sala de clases sería más fácil decir, ya, ustedes dos, por ejemplo, intercambian de lugar, una cosa así, ¿ya? A eso se refiere esto de esta biyección, la van a anotar de esta manera, y que eso es el cambio de base acá, pero eso creo que viene más abajo. Ya, ahora, bueno, aquí de nuevo, bueno, ya, aquí están, ojo, esto de acá engaña la notación acá, ese m sub k con n por 1, estos son vectores en estricto rigor, ¿ya? Esto aquí correspondería al k a la n, ¿ya? Bueno, por eso pusieron acá las coordenadas. Bueno, y aquí ahora viene lo del cambio de base, de cómo se relacionan las diferentes tipos de bases que yo estoy considerando, desde mi punto de vista, por ejemplo. No sé, uno desde mi punto de vista, uno desde el punto de vista de, no sé, Leonardo, que me gusta la torre que pusiste ahí como imagen.
o Pablo, ya, o sea, me refiero, ¿cómo están relacionados? A eso se refiere esta parte, ¿ya? Aquí hay ejercicios propuestos, pero, bueno, aquí ahora empiezan con ese tema de las matrices asociadas. Lo que pasa es que si yo tengo, a ver, mm, aquí tengo un espacio vectorial con una base alfa. Aquí tengo un espacio vectorial, o sea, el mismo espacio vectorial, pero con otra base, ¿ya? Entonces, aquí tengo una base y aquí tengo la otra, entonces marquemos la otra aquí en verde. Bueno, acá en verde, solamente la base, eso. Ya, entonces, si yo tomo ahora un vector cualquiera en V, entonces ese vector lo puedo escribir como combinación lineal de nuevo en la base alfa, porque es base, y en la base beta, sí. Además, aquí, en esas combinaciones lineales, esos coeficientes acá, A sub i en este caso, y B sub i en este caso, son únicos, porque alfa y beta son base. ¿Ok? Son como las coordenadas en mi sistema, como yo lo veo. ¿Ok? Eso. Entonces, quiere decir de que este vector U del espacio vectorial cualquiera, por un lado lo puedo escribir de esta forma y por otro lado lo puedo escribir de esta forma. Ahora, lo que sí es que estas dos cosas pueden parecer como bien diferentes. De hecho, eso está mal escrito acá. Mermes. Perdón, aquí hay un error de tipeo. Esto de aquí tiene que ser un beta. Ahí. Esto es beta. ¿Ya? Porque aquí una vez, o sea, esa notación aquí con los paréntesis rectangulares significa este vector U escrito en la base alfa. Tiene estas coordenadas, que son simplemente los coeficientes que necesito para la combinación lineal, ¿ya? Y en la base beta tiene esta forma que son, ahora me aparecen estos coeficientes que necesito para poder formar esta combinación lineal. ¿Ok? Y ahora, bueno, aquí pusieron propuestas de estrategia. Yo Profesora, supongo, ¿sí? ¿podría explicar otra vez la notación esa de K? N por 1 ese. MK N por 1. Ah, Que ahí no lo he no, entendido. lo que pasa es que aquí esto, cuando vemos el M, pensamos en matrices, ¿cierto? Por ejemplo, pongámosle sub R, ¿ya? Pensamos en matrices. Entonces aquí nos ponen N por 1. Ya, ¿de qué tamaño es esa matriz? Esa matriz tiene N filas y una sola columna. Entonces tiene un A1 acá, un A2, A3, hasta AN. Profesora, ¿y a qué se refería cuando dijo algo de vectores? Es que esto en sí, ahora si lo escribes así, se ve como más bien un vector, ¿o no? Un vector columna. Pero un vector columna, si se te dan las canas, lo puedes escribir como vector fila también, en el sentido de que, de hecho, esto de aquí es isomorfo, así, aquí con 1 cruz n, y ahí serían los A1, A2,
hasta el A sub n. ¿Ya? O sea, da lo mismo si escribes un vector como una columna o una fila. Depende de cómo vas con el espacio en el papel, muchas veces. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Esa notación aquí, eso es un poco como para enredar, ¿ya? En sí, esto de acá son vectores, ¿ya? Y esto lo podemos pensar como estando simplemente en R a la N. A eso me refería. Ah, ok, ahora sí entendí, gracias. ¿Ya? Solamente para como simplificar la notación, ¿ok? Aunque no está mala la notación, pero está un poco como para enredar nomás la notación. Y la idea es simplificar las cosas. Ya, pero lo importante es que hasta acá estamos bien. Tengo un vector U, ¿ya? Y dependiendo de la base que yo escoja, este va a tener diferentes coordenadas. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, pero ¿cuál es la relación entre el alfa y el beta? Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, ok. Mira, acá pusieron propuestas de estrategia, pero la verdad es que quiero ver al tiro esto. Ajá. Porque nos queda muy poco tiempo. Entonces vamos directamente al grano. Si alguien quiere leer después el cómo se obtiene esa expresión, de ahí lo pueden leer ustedes también, ¿ya? Pero lo importante es que aquí ahora, eh, la... ya bueno, aquí construimos, esto es una matriz, esta acá, ¿ya? Esta es la matriz de cambio de base de alfa. Bueno, aquí pusieron para beta, pero bueno. Entonces, miremos un poco arriba cómo hicieron la construcción acá. Para no enredar la notación acá. El tema es que, ¿por qué pusieron otro acá? Los Z. ¿Para qué? Si aquí tenemos B y W. ¿Para qué otra letra? Solamente para que no concuerde con la anterior. A ver. Lo que pasa es que aquí hay formas más simples y formas más enredadas de ponerlo. Con W y después van a la B. Bueno, ya, en resumen, lo que pasa es que esta matriz acá, la matriz de cambio de base es simplemente, aquí de alfa para beta pusieron acá, normalmente se entiende de que la base que se anota abajo aquí en el subíndice es la base de la cual se parte y después la base de arriba es la nueva base que se obtiene. Entonces, lo que se hace es que se escribe los vectores, en este caso acá, pusieron los vectores de la base alfa, entonces, en función de la base beta. O sea, aquí hicieron las combinaciones lineales. Y esto se coloca después en las columnas, lo que se obtiene acá. Ahora, lo que sí, a ver, déjenme ver, acá pusieron en esta lo que habíamos visto antes. Aquí pusieron solamente un subíndice.
¿ya? Lo único es que después más abajo utilizan la misma A de nuevo, pero en otro contexto, pero y con dos subíndices, ¿ya? Lo de abajo es otro coeficiente, no son los de aquí arriba, ¿ya? A lo que voy es que, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, esta matriz quiere decir de que, por ejemplo, la segunda columna, ¿ya? Esto, según lo que dice ahí arriba, es el V2. Bueno, ¿se alcanza a ver? Bueno, lo escribo en verde mejor. Es el V2 escrito en la base beta. Acuérdense, alfa era la base que estaba formada por los que estaban con V, ¿ya? O sea, estoy reemplazando ahora este V2, ¿ya? Como viven en el mismo espacio vectorial, significa que este V2 lo puedo escribir como, también puedo utilizar la otra base, porque en total también es base, mismo derecho para todos, ¿ya? Así que tenemos aquí igual 1 hasta n, y ahora pusieron los A y 2 y W I, eso. Y eso es entonces el V2 escrito en la, o sea, no, perdón. Ya, esa es la combinación lineal. Si yo quiero escribir este vector V2 como combinación lineal de los elementos de la otra base, de la beta, ¿ya? Entonces, voy a obtener aquí estos coeficientes, ¿no? Estos coeficientes, y eso los coloco en las columnas acá. ¿Ok? Más arriba está el desarrollo completo con detalle, pero en la práctica, lo que ustedes tienen que hacer para cambiar de base, de una base a otra, ¿ya? Toman los elementos de la base inicial y lo escriben, a ver, déjeme ver. No, a ver, toman aquí B sub S. No, esto es, bueno, ya. La idea es que, bueno, ya. Es que aquí arriba está el desarrollo con los detalles. Acá esta parte que yo les estaba poniendo aquí abajo un poco, ¿ya? Toman los elementos de la base inicial y los escriben como combinación lineal de los elementos de la otra base. Y los coeficientes que obtienen de esta combinación lineal se colocan en las columnas respectivas. ¿Ya? Bueno, y después, aquí si queremos calcular un vector cualquiera, acá, aquí un vector cualquiera en una base, supongamos que lo tenemos dado en la base alfa, entonces multiplicamos esa matriz de cambio de base por ese vector escrito en la base alfa y obtenemos el vector en la base beta, que es la, porque aquí en sí es, a ver,
digamos, yo parto de la base alfa acá, no, cámbiate eso. Aquí, esa notación aquí significa parto de la base alfa y llego a la base beta, ¿ya? De abajo para arriba es la notación, por decirlo así, aquí, ¿ya? La base alfa es la original y la beta es el resultado. Entonces, si yo tengo cualquier vector dado en la base alfa, simplemente lo multiplico por esa matriz y obtengo el vector en la base beta. Y bueno, después del receso vamos a tener que seguir con eso acá. Pero por lo menos hasta acá alcanzamos a llegar. Después del receso, vamos a hacer aquí entonces los ejercicios correspondientes a esta parte. A modo de repaso también, ¿ya? Profesora, ¿Sí? ¿podría repetir esa última parte? La de lo último que marcó en amarillo, por favor. Esto de acá, este I mayúscula, me refiero, sí, este de acá es una matriz, es esta matriz de acá, ¿ya? Que es la matriz de cambio de base, de alfa hacia beta. Aquí pusieron para, pero es mejor decir como de alfa hacia beta, porque beta es la meta aquí, ¿ya? Entonces, si esa matriz la multiplico, esto de acá, este objeto, dentro de este paréntesis rectangular, es un vector escrito en la base alfa. Entonces, si formo este producto acá de esta matriz por este vector, entonces obtengo el mismo vector, pero escrito en la base beta. Y esto era, acá, bueno, por decirlo así, aquí la relación entre las dos bases, ¿ya? Cómo escribo un vector en una base y cómo paso después a un vector en la otra base. Acá. Y eso después, teniendo esta matriz de cambio de base, se reduce simplemente a una multiplicación aquí, matriz de n por un vector de n por 1. Entonces me queda el resultado, un vector de n por 1 y es justo el vector escrito en la base, en la otra base. ¿Se entiende ahora o no? Así, la idea sí, pero por ejemplo, después del receso vamos a ver ejercicio de hacer eso. Claro, Ah, ok. obvio, pero ahora no nos queda tiempo. De todas maneras, aquí en ese texto, bueno, hay muchísimos ejercicios, ¿ya? Y de ahí ustedes podrán ver.